Vuelta. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jimmy. Un saludo especial, un abrazo a la distancia, un abrazo también para quienes nos escuchan, para tus radios escuchas y para quienes también nos ven, los internautas que nos están viendo. Claro que sí, y en el mundo, mucho migrante también nos ve, Alfredo. Alfredo, el Partido Social Cristiano, no vamos a andar con vueltas, se mantuvo en una especie de retiro espiritual, de silencio, no hicieron pronunciamientos sólidos en cuanto a la segunda vuelta. Ni siquiera el alcalde y el exalcalde Nebot hizo algún comentario que de algún modo incidiera en la segunda vuelta. ¿Fue alguna estrategia del partido esperando ver, como se dice en la calle, en el barrio, los toros de lejos, a ver con quién se sientan a conversar? No, sí hicimos un pronunciamiento el 14 de febrero, justamente lo tengo aquí en mis manos, un pronunciamiento de la directiva nacional del partido, que por cierto también forma parte el abogado Jaime Nebot, que comenzaba diciendo: en ninguna elección hemos apoyado a Rafael Correa ni hemos votado por ninguno de sus candidatos. Tampoco lo haremos ahora. La otra opción resultante de la democracia es Daniel Noboa, quien tiene el desafío de planear eficientes soluciones a los graves del país, problemas del país, etcétera. Es decir, de aquel pronunciamiento no hicimos más pronunciamiento, que es diferente. O sea, 5 días después de la primera vuelta enviamos nuestro comunicado, no hicimos proselitismo político, no hubo una posición de salir a respaldar en las calles al candidato, pero es obvio que a través de ese comunicado dejamos en claro cuál era nuestra posición respecto a la segunda vuelta electoral. ¿Y por qué tomaron la decisión de no apoyar con militancia, con declaraciones, con vocerías a Noboa en este caso, como decía? Porque no era nuestro candidato, ¿no es cierto? Era la opción que dejó la democracia. Nuestro candidato fue Henry Krofle y obviamente no era nuestro candidato. No habían habido tampoco conversaciones con el candidato como sí sucedió la vez anterior en la segunda vuelta, de manera de que era más que suficiente con nuestro pronunciamiento de que al menos por el correísmo obviamente no íbamos a votar, y que por el otro candidato, si bien es cierto, vamos a votar, tampoco es que haríamos participación electoral política en esta campaña que acaba de terminar. Ya hubo conversaciones en el camino, porque usted sabe, Alfredo, que tiene que conformarse en la medida de lo posible una mayoría en la asamblea, y entiendo que son 4 votos de su partido tienen fundamental peso, fundamental importancia para conformar la mayoría. No hemos tenido conversaciones todavía. Creo que todavía están celebrando el triunfo. No ha habido acercamientos. Nosotros habíamos hecho ya un pronunciamiento, personalmente yo como asambleísta nacional electo y como presidente del partido, de que creemos de que hay que respaldar al gobierno elegido, que hay que darle tranquilidad y gobernabilidad al país, que había que respetar los resultados electorales justamente por el planteamiento tonteroso del fraude electoral, y sacamos un comunicado diciendo de que se deben respetar los resultados electorales y que vamos a respaldar al gobierno en lo que nosotros creamos que es positivo para el país, sin que esto nos convierta en gobiernistas, así como nos opondremos a lo que nos parece negativo sin que eso nos convierta en oposición al gobierno. A ver, debo entender entonces que no ha habido diálogos y esperarán ustedes que los días pasen y se produzca esa oportunidad para conversar, porque eso es legítimo en la asamblea, tienen que hablar en algún momento. Estamos conscientes que hay que conversar, sin duda alguna. Eso es justamente hacer política. Por allí se comienza. Hay que estructurar la nueva Asamblea Nacional. Reconocemos el derecho que tienen ellos, ganado en las urnas y respaldado por el pueblo ecuatoriano, para presidir la nueva Asamblea. Y bueno, pero la Asamblea no solamente es presidente, tú sabes, hay que elegir 2 vicepresidentes, claro. 4 vocales del CAL, 13 comisiones, etcétera. Entonces, sobre eso obviamente sí hay que conversar, y ojalá se pueda hacer una mayoría que le permita también desde la Asamblea tener la suficiente gobernabilidad al gobierno, y lo más importante, podamos dedicarnos a los problemas que se deben ser atacados en este momento, que son los problemas del país, los serios, los urgentes, porque debemos de separar entre problemas urgentes e importantes versus problemas importantes. Lo más urgente es este momento, el tema de seguridad. Mira tú,
La revista Primicias, esta revista digital, publicaba el día de ayer que marzo es el mes, el trimestre, este año es el trimestre más grave de la historia del país, con la mayor cantidad de muertes, un incremento del 65%. Entonces, si tú tienes ese tipo de problemas, hacia allá es donde debemos enfocarnos desde la Asamblea y todos los políticos en todos los campos. ¿No se les ha desmarcado ninguno de los 4 asambleístas? No se nos ha demarcado ninguno de los 4 asambleístas. Estamos los 4 asambleístas que fueron 3 reelectos, o sea, Otto Vera de Santa Elena, Johnny Terán de Los Ríos y Samuel Celery de Esmeraldas. Y yo obviamente que vuelvo a algunos años luego a la Asamblea Nacional. Bien, con todo afecto, Alfredo, digo, porque estaban circulando algunos rumores respecto de desmarques, de un par de desmarques. Me dices que no, pues bueno, consideramos que hay 4. ¿Y cómo reciben ustedes la noticia de que Roberta Zambrano, que un valor importante, la prefecta de Esmeraldas, del Partido Social Cristiano, decida ahora hacer su propia agrupación política? Bueno, lo conocíamos, estábamos al tanto, algo parecido a lo que Jaime Nebot en su momento hizo en Guayaquil con Madera de Guerrero, algo parecido a lo que Luis Fernando Torres hizo en Tungurahua. Es decir, acuérdate que nosotros, por eso nuestra bancada, nuestro grupo, ahora ya no somos bancada, seremos el grupo de asambleístas de las 6 y aliados, o sea, somos parte de ese proceso de tener aliados principalmente con movimientos locales, ¿no? Ahora, ustedes ven, perdón, entendí bien, entonces ella no se ha ido del partido todavía, sino que va a hacer su propio movimiento. Eso. Exactamente, Ya, sí, okay. Exactamente. Ahora, ustedes, antes de darle paso a Gustavo Espinosa, ¿ustedes se sentirían más cómodos, por decirlo de alguna manera, cerca de la RC o cerca de ADN? En la asamblea, digo, en la asamblea. Nosotros vamos a votar, Jimmy, con quienes tengamos que coincidir en las cosas positivas para el país, sin que eso no nos convierta y nos alejemos de esa vieja tesis de que o si eres gobierno o eres oposición. Yo creo que eso ya fue superado con el tiempo. Nosotros vamos a tener una posición, que esto es oponernos a lo que nos parece que no es bueno para el país y respaldar lo que nos parece bueno para el país, a cambio de nada, como lo habíamos venido haciendo. Y en esa línea obviamente no vamos a declararnos opositores y por lo tanto no podemos formar parte, no podemos estar con el correísmo porque no vamos a ser opositores al gobierno nacional. Entendemos que eso lo va a hacer el correísmo, pero nosotros no vamos a estar en esa línea. Supongo que coincidiremos alguna votación porque tú entiendes, nadie tiene este momento todavía los 77 votos y cuando estructuremos los 77 votos es exclusivamente para la conformación de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Luego se tendrá que ir conversando para los diferentes temas conforme ellos se vayan dando, de manera que en esa línea vamos a actuar en la Asamblea Nacional. 7:44 de la mañana. ¿Cómo está, licenciado Alfredo Serrano? Le saluda Gustavo Espinosa. ¿Cuáles son las aspiraciones del PSC Lista 6 en cuanto a la conformación del Consejo de Administración Legislativa o la presidencia de alguna comisión, puesto que de tener la presidencia del Poder Legislativo de la mano de Henry Kronfle, ahora pues tienen solamente un grupo, como decía usted, de 4 legisladores? Gustavo, buenos días, qué gusto volverlo a ver y compartir con usted micrófonos desde hace mucho tiempo ya. Eso es justamente lo que estamos en conversaciones todavía, incluso internamente, para cuando ya lleguen las conversaciones de carácter presencial con los voceros de la asamblea del gobierno, del bloque de ADN, de la bancada de ADN. Acuérdese que solamente va a haber esta vez algo histórico. Bueno, ya hubo una vez que solamente va a haber 2 bancadas en la Asamblea Nacional, la de ADN y la de RC. Y por lo tanto, pues habrá que aplicar el artículo que ya, Dios gracias, fue reformado, que para el caso de que no hubieran más bancadas, directamente se podrá elegir a diputados por parte de quienes formen la mayoría para elegir los otros 2 vocales del CAL, ¿no? Entonces, eso ya son, en el camino iremos viendo, porque no solamente es cuestión de aspiraciones, sino de las posibilidades que se puedan dar.
Hay que conversar bastante, hay que dialogar bastante respecto a la estructura de la Asamblea y obviamente respecto a una agenda en la cual podamos incorporar determinados temas que son fundamentales para nosotros y que lamentablemente en su momento fueron vetados totalmente por el actual presidente de la República. Gracias, licenciado. Igualmente, un gusto verlo a los tiempos y poder tener una interacción con usted. Hace poco mencionó una frase que me causó a mí algo de gracia en cuanto a que siguen celebrando. Muchos ecuatorianos veo en las redes, veo en los chats grupales que opinan lo mismo, que debería ya hacer el nuevo gobierno en vistas a su posesión el 24 de mayo, ya asentarse en serio a coger el toro por los cuernos. El pueblo ecuatoriano ha respaldado esta opción y obviamente nosotros respetamos, pero nos preocupa soberanamente que los graves problemas del país están allí, desde antes de la campaña, desde antes de la posición del presidente, y no se han resuelto. Nos duele en el alma, se nos parte el corazón ver cómo, por ejemplo, todavía la gente sigue luchando por las dializadoras. Yo conozco muy de cerca ese problema. Mi madre vivió ese problema y falleció con ese problema, y yo voy a respaldar definitivamente ese sector para que atiendan y paguen a las dializadoras y se deje de morir tantas personas en este país, que se acabe definitivamente, que bajemos considerablemente los índices delincuenciales, que volvamos a tener el control sobre las cárceles, que no los tenemos. Es decir, hay estos problemas del día a día y que son de urgencia e importancia, y en eso debemos centrarnos y no estar pensando solamente en lo que les interesa a los políticos. Al menos de parte nuestra, ese va a ser nuestro reclamo, esa va a ser nuestra posición, atender los problemas de la gente, del día a día, de la gente pobre de este país. Son 7.300.000 personas que viven en pobreza y extrema pobreza, cifras del propio INEC. De manera que tenemos que hacer mucho en este país para ir solventando estos problemas y si sobra tiempo, preocuparnos de los problemas de los políticos. Gracias a Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano y asambleísta electo. Alfredo, un abrazo, gracias. Gracias, Jimmy, por la oportunidad. Un saludo cordial a la distancia. Un abrazo.